La neurona es la célula que tiene por función el procesamiento y la transferencia de la información en el sistema nervioso. La comunicación interneuronal se llama sinapsis. El potencial de acción recorre el axón de la neurona presináptica hasta llegar a las terminales sinápticas. Allí se produce la liberación del neurotransmisor que difunde en el espacio sináptico hasta llegar a los receptores de la célula postsináptica. Este mecanismo cambia las propiedades eléctricas de la membrana de la segunda neurona y genera, en este caso, un nuevo potencial de acción. Abordamos el sistema nervioso central en un feto de 8 semanas de desarrollo embrionario. Situamos 3 vesículas encefálicas, la anterior o prosencéfalo, la media o mesencéfalo y la posterior, el rombencéfalo. Abordamos a continuación el sistema nervioso central en el adulto. Debajo de los huesos que constituyen la calota, ubicamos las meninges, elementos de protección. La masa encefálica, el hemisferio cerebral, y por debajo y delante el tronco encefálico y detrás el cerebelo. La totalidad de los elementos nombrados se hallan protegidos dentro del cráneo óseo. La protección es dada por delante por el hueso frontal, arriba el parietal y por detrás el occipital. Situamos el seno venoso longitudinal superior en el espesor de las meninges. La cara interna del hemisferio cerebral derecho en torno al cuerpo calloso, por debajo el tronco encefálico y la situación del hemisferio cerebeloso. En la superficie externa del hemisferio cerebral izquierdo, situamos los elementos de división topográfica, la cisura de Rolando y la cisura horizontal o de Silvio. Ambas son tomadas como elementos de división topográfica. Observamos Rolando, cisura vertical, y Silvio, horizontal. Dirigiéndonos por delante de la cisura de Rolando y por delante y arriba de la de Silvio, situamos el lóbulo frontal. Por detrás de la cisura de Rolando, el lóbulo parietal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Y por último, el lóbulo occipital, tomado con la cisura perpendicular externa. Por debajo y delante, el tronco encefálico y detrás, el hemisferio cerebeloso. La superficie de la corteza cerebral se halla funcionalmente dividida en áreas topográficas. Estas, originalmente descritas por Brodmann, sitúan un sector prerolándico o motor primario y secundario, un sector post-rolándico o sensitivo primario. Por detrás, en el lóbulo occipital, las áreas 19, 18 y 17, visuales secundarias y primarias. Dirigiéndonos al labio inferior de la cisura de Silvio, las áreas auditivas primaria y secundaria. En el hemisferio cerebral derecho, situamos la cisura de Silvio y de Rolando. Por delante de la cisura de Rolando, el lóbulo frontal. Por debajo de la cisura de Silvio, el lóbulo temporal. Por detrás de Rolando, el lóbulo parietal. Y por último, el lóbulo occipital. Si resecamos las adyacencias de la cisura de Silvio en cuña, situamos el lóbulo de la ínsula. Abordando ahora la cara interna del hemisferio cerebral derecho, ubicamos el cuerpo calloso, la cisura pericallosa y la cisura calloso marginal. La situación de la muesca de la cisura de Rolando, la perpendicular interna y la cisura calcarina. Dirigiéndonos al sector anterior, ubicamos la circunvolución pericallosa entre el surco del cuerpo calloso por debajo y el calloso marginal por arriba.
la circunvolución frontal interna o superior. Por detrás, la ubicación del lobulillo paracentral del cerebro. La precunia y por último, la cunia. El cuerpo calloso constituye una formación interhemisférica de conexión. En él se describen el pico, la rodilla, un sector medio o cuerpo y el rodete. Por debajo, el septum lucidum. Él concluye en el trígono cerebral, pilar derecho, hasta la comisura blanca anterior, el quiasma óptico seccionado y el relieve en el tercer ventrículo del tálamo óptico. La maqueta nos ilustra una sección frontal de ambos hemisferios. Reparamos el lóbulo parietal, la cisura de Silvio y la ínsula. El cuerpo calloso es reparado como elemento de interconexión. Las fibras anteriores son denominadas forceps minor y las fibras posteriores forceps mayor. La vista oblicuo y lateral del mismo, con su pico, rodilla, el cuerpo y el rodete del cuerpo calloso. La sustancia gris intrahemisférica se organiza en núcleos que representamos por esta maqueta. El núcleo caudado con su cabeza, el cuerpo, terminando en la cola, el núcleo amigdalino, por fuera el núcleo lenticular y en el seno de la formación nuclear el tálamo óptico. Dirigiéndonos ahora al sector derecho de los núcleos de la base del cerebro, podremos distinguir una enorme cantidad de fibras que se despliegan a la manera de abanico. Parten ellas desde la cápsula interna y constituyen la denominada corona radiada. Las fibras transitan por el centro oval de ambos hemisferios, conectando la corteza cerebral con niveles inferiores del sistema nervioso. Ubiquemos ahora los núcleos en el cerebro. Se sitúan por debajo del cuerpo calloso y entre ambas ínsulas. La situación tridimensional de la maqueta con el núcleo caudado, el núcleo lenticular, amigdalino y ambos tálamos ópticos. La cuidadosa disección de la corteza cerebral de un hemisferio derecho nos pone al descubierto la corona radiada. Habiendo resecado la corteza cerebral, apreciamos con toda nitidez las fibras y los sectores unciforme y arciforme de conexión. Situémonos ahora en el plano horizontal. La maqueta ilustra la cabeza del núcleo caudado, su trayecto antero-posterior y la sección de la cola. Por dentro, el tálamo óptico, seccionado en el hemisferio izquierdo. Y por fuera, el núcleo lenticular. La situación de la cápsula interna entre los núcleos lenticular por afuera, tálamo y caudado. Procederemos a continuación a aislar estos núcleos para observarlos en mayor detalle. Si retiramos las formaciones nucleares, podremos situar por delante el núcleo caudado, por detrás el tálamo óptico, ambos en el sector medial, y por fuera el núcleo lenticular. El espacio correspondiente a la cápsula interna, a través del cual discurren las fibras ascendentes y descendentes. La representamos y señalamos sus porciones. El brazo anterior de la cápsula interna, entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular.
la rodilla entre caudado lenticular y tálamo y el brazo posterior de la cápsula interna. Retirando de la maqueta los núcleos de la base cerebral, damos paso al sistema de cavidades encefálicas. Este se halla constituido por dilataciones, los ventrículos y sectores de comunicación intermedia. La represión con acrílicos del sistema nos permite ubicar la situación del ventrículo lateral con su porción frontal, encrucijada y prolongación temporal. En la observación lateral, por dentro de los ventrículos laterales, situamos el tercer ventrículo, su receso preóptico y el orificio correspondiente a la comisura gris intertalámica. En la vista anterior, ascendemos con la represión del cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a través de los orificios interventriculares o de Monro. Tridimensionalmente, situamos en el perfil lateral izquierdo la represión total del sistema, la prolongación frontal del ventrículo lateral, por detrás de la encrucijada la prolongación occipital y por delante y debajo de la encrucijada la prolongación temporal. Resecando el techo del ventrículo lateral del hemisferio cerebral izquierdo, abordamos su cavidad. Descubrimos en ella el plexo coroideo, a partir del cual se forma el líquido cefalorraquídeo. El corte parasagital del hemisferio cerebral nos permite descubrir en el centro la masa correspondiente al tálamo óptico. Por encima de él, las fibras de la corona radiada. Por detrás, la encrucijada ventricular y por debajo, la prolongación esfenoidal y el hipocampo. Los cortes del encéfalo permiten observar las estructuras internas y sus relaciones. Esto facilita la interpretación de las imágenes obtenidas con los nuevos métodos de diagnóstico en el ser vivo. Los cortes seriados, vértico-transversos, trazados tomando como referencia puntos de reparo en la cara medial del hemisferio, fueron descritos por el profesor Jacob. En el corte prefrontal, que pasa por el tercio anterior del lóbulo frontal, reconocemos la cara medial del lóbulo frontal, la inferior y la externa, la corteza cerebral constituida por sustancia gris y el centro oval por sustancia blanca. En el corte frontal, que divide los dos tercios anteriores del tercio posterior del lóbulo frontal, observamos la cara medial de dicho lóbulo, la inferior y la externa, y su centro oval. En el corte precalloso, que pasa por delante de la rodilla del cuerpo calloso, distinguimos la cara medial del lóbulo frontal. Aparece el lóbulo temporal. Señalamos la cara externa del lóbulo frontal, el centro oval, la rodilla del cuerpo calloso y las fibras del forter minor o anterior. En el corte anterocapsular, que pasa por el pico del cuerpo calloso, vemos la cara interna del lóbulo frontal, el lóbulo temporal y su centro oval, la fisura de Silvio, la cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, el cuerpo calloso, el septum lúcido, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aparece en la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, y entre ambos el brazo anterior de la cápsula interna. En el corte genículo capsular
que pasa por la comisura blanca anterior, descubrimos la cara interna del lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, la cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, el cuerpo calloso, el septum lúcido, la prolongación frontal del ventrículo lateral. Aparece el trígono, cabeza del núcleo caudado, putamen, rodilla de cápsula interna, cápsula externa, antemuro, cápsula extrema, comisura blanca anterior y el núcleo amigdalino en el lóbulo temporal. En el corte posterocapsular, que pasa por la comisura gris intertalámica, reconocemos la cara interna del lóbulo frontal, la circunvolución del hipocampo, lóbulo temporal, lóbulo de la ínsula, cara externa del lóbulo frontal y su centro oval, cuerpo calloso, septum lúcido, trígono, prolongación frontal del ventrículo lateral, cuerpo del núcleo caudado, aparece el tálamo, núcleo lenticular y sus porciones, interna o globo pálido y externa o putamen, brazo posterior de la cápsula interna. Aparece la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral y el asta de Amón. En el corte retrolenticular que pasa por la comisura blanca posterior, observamos la cara interna del hemisferio, el lóbulo temporal, el lóbulo de la ínsula, la cara externa del lóbulo parietal y su centro oval, el cuerpo calloso, el trígono cerebral, la prolongación frontal del ventrículo lateral, el núcleo caudado, el tálamo, la porción retrolenticular de la cápsula interna, la prolongación esfenoidal del ventrículo lateral, asta de Amón, cuerpo abollonado y cuerpo franjeado o fimbria. En el corte de la encrucijada ventricular, que pasa por delante del rodete del cuerpo calloso, distinguimos la cara interna del hemisferio, el lóbulo temporal, la cara externa del lóbulo parietal y su centro oval, el rodete del cuerpo calloso, la encrucijada ventricular con la prolongación frontal y esfenoidal, y en su interior el plexo coroideo. En el corte retrocalloso, que pasa por detrás del rodete del cuerpo calloso, vemos aparecer la prolongación occipital del ventrículo lateral, el Forster-Mayor y el bulbo, la cisura calcarina y el espolón de Morán, el surco temporo-occipital interno con la eminencia colateral de Meckel, tapetum, radiaciones ópticas y fascículo longitudinal inferior. En el corte parieto-occipital, que pasa por el tercio anterior del lóbulo occipital, descubrimos la cisura calcarina, la prolongación occipital del ventrículo lateral, el tapetum, las radiaciones ópticas y el fascículo longitudinal inferior. En el corte parieto-occipital que pasa por el tercio posterior del lóbulo occipital, reconocemos la cisura calcarina y el fascículo longitudinal inferior. En el corte horizontal que pasa por el cuerpo calloso, observamos en el segmento superior, visto por debajo, el cuerpo calloso, la prolongación frontal del ventrículo lateral y la cabeza del núcleo caudado. En el segmento inferior, visto desde arriba, descubrimos
el cuerpo calloso, el forcen minor por delante y el forcen mayor por detrás, la cabeza del núcleo caudado, la prolongación frontal del ventrículo lateral, en el fondo del tálamo, y las fibras superiores de la cápsula interna. En el corte horizontal que pasa por la rodilla y rodete del cuerpo calloso, reconocemos la cabeza y cola del núcleo caudado, el tálamo, el núcleo lenticular, el brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna, la cápsula externa, el antemuro, la cápsula extrema y el lóbulo de la ínsula. En el corte horizontal de ambos hemisferios vemos el cuerpo calloso, el septum lucidum, la prolongación frontal del ventrículo lateral, la cabeza del caudado, el tálamo, el globo pálido y putamen del lenticular, la cápsula interna y sus tres porciones, la prolongación occipital del ventrículo lateral, el plexo coroideo, el tapetum y las radiaciones ópticas. Aislamos a continuación el tronco encefálico, por debajo el bulbo raquídeo y la oliva vulvar, la protuberancia, el quiasma óptico seccionado, el tálamo óptico seccionado y el cuerpo calloso con el ventrículo lateral en torno al tálamo óptico. Ubicaremos las estructuras del tronco encefálico en el cráneo. En el corte parasagital, la tienda del cerebelo, formación de la dura madre. Por debajo de ella, el hemisferio cerebeloso y por último, el bulbo raquídeo y la emergencia de las raíces de los nervios espinales. El cerebelo, en la vista superior y posterior, el sector del vermis cerebeloso y a ambos lados los hemisferios cerebelosos. El surco primario, el surco postclival y por detrás el surco circunferencial, dividiendo el hemisferio en un sector superior y uno inferior. En cada hemisferio se distingue un lóbulo anterior, un lóbulo cuadrilátero posterior y el lóbulo semilunar. En el sector del vermis, el culmen por delante y el declive por detrás. Pasando ahora a la vista anterior, observamos el cerebelo, el surco circunferencial, la mitad superior y la inferior de cada hemisferio, la amígdala en relación al ángulo pontocerebeloso y el flóculo. Habiendo resecado el tronco encefálico, bulbo y protuberancia, abordamos el cerebelo en el sector anterior, la língula, el velo medular superior y el nódulo. La sección horizontal del tronco nos permite ubicar el bulbo raquídeo, cuarto ventrículo, vermis cerebelosa y el hemisferio cerebeloso con la distribución en folias de su corteza. La ampliación del bulbo raquídeo, en el que observamos claramente las pirámides vulvares, la oliva inferior y el sector correspondiente a los núcleos vulvares. Abordando el cerebelo en un corte horizontal inferior, en la sustancia blanca central hemos de ubicar los núcleos cerebelosos. Estas formaciones se describen desde afuera hacia adentro, denominándose núcleo dentado, emboliforme, globoso y por delante y dentro los del techo. El corte parasagital del tronco, con la ubicación del cuarto ventrículo,
pelo medular superior y el plexo coroideo en la profundidad. Ampliamos el corte sagital y situamos los pedúnculos cerebrales. Por debajo la protuberancia, el bulbo raquídeo, el cerebelo y a partir de él, el cuarto ventrículo, ascendemos por el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo y por el orificio interventricular llegamos al ventrículo lateral. Por debajo y delante el hipotálamo. Delante de la protuberancia, el clivus, ascendemos hasta la silla turca y en su interior descubrimos la hipófisis y el tallo hipofisario. Su relación por delante con el seno esfenoidal. Ubicados ya topográficamente, describimos el tronco encefálico en su vista anterior, el bulbo y protuberancia, y por fuera los hemisferios cerebelosos. En el bulbo, el surco medio, la pirámide vulvar por fuera y la oliva vulvar. El surco bulbo protuberancial, la protuberancia. En su límite superior el nacimiento del motor ocular común, por fuera el patético, el trigémino, el nervio facial, el nervio cócleo vestibular, los pares 9, 10 y 11 retroolivares y por delante el 12º par. Por último, el origen del motor ocular externo. Concluimos con el piso del cuarto ventrículo. Formación romboidea a la que accedemos habiendo retirado el cerebelo. En la línea media, el tallo del calamus scriptorius. En el triángulo superior, la eminencia media, la eminencia facial o eminencia teres, el relieve de las fibras acústicas y su continuación con el nervio cocleovestibular, y en el triángulo inferior, 3 formaciones: el ala blanca interna, por fuera de ella, el ala gris, y por último, el ala blanca externa. La represión del cuarto ventrículo con polimetacrilato de metilo nos demuestra el relieve producido por las estructuras. La forma romboidea descripta, el tallo del calamus y a ambos lados las estrías acústicas. El bulbo raquídeo se continúa por debajo con la médula espinal. Son sus cubiertas, desde afuera hacia adentro, la dura madre, con la vaina dural del nervio raquídeo y el detalle del plexo venoso intrarraquídeo. El espacio subaracnoideo, la continuación de la pía madre, con la formación de los ligamentos dentados. Debajo de la pía madre, la situación de las arterias espinales. Por último, la sección de la médula espinal con la sustancia gris y blanca y la emergencia de la raíz anterior del nervio raquídeo. La preparación medular en la vista anterior, con el detalle de las arterias vertebrales, corresponde al sector cervical. La dura madre y la médula espinal, con la represión de las arterias espinales anteriores y el detalle lateral de las raíces nerviosas. La totalidad de la médula espinal se halla cubierta por la dura madre, aracnoides y pía madre de fuera hacia adentro. En esta preparación fetal, a nivel lumbar, situamos médula y dura madre. La constitución del ligamento dentado. La salida de los nervios raquídeos hasta formar la cola de caballo que se sitúa en el cono medular. Las cubiertas se continúan a nivel encefálico, constituyendo un estuche que encierra el sistema nervioso central. En la vista lateral, apreciamos la hoz del cerebro. La señalamos desde detrás hacia adelante. Su inserción en la apófisis crista galli. Su relación con el quiasma óptico
y la arteria cerebral media. Una lámina horizontal se continúa por detrás, constituyendo la tienda del cerebelo hasta el borde superior del peñasco del temporal. Retirando los huesos del cráneo, observamos la totalidad del casquete dural. A través del sector frontal, nos introducimos a este estuche. En la profundidad, descubrimos la hoz del cerebro. Por debajo, vemos el nacimiento de la tienda del cerebelo. Continuamos la observación en la cara lateral. En ella, las nervaduras producidas por la arteria meningia media, que se extienden en el sector parietal y occipital. Por último, la masa encefálica se halla cubierta por la pía madre. Esta delgada membrana está en íntima relación con los elementos vasculares que discurren por debajo de ella. El sistema de irrigación encefálico es aportado por dos elementos fundamentales: arterias vertebrales y arterias carótidas internas. Constituyen a nivel de la base del cerebro un circuito denominado polígono de Willis o polígono arterial. Intervienen en su formación, por un lado, el tronco basilar, a partir del cual se originan minúsculas ramas destinadas a la protuberancia, y por último, el origen de las arterias cerebelosas superiores. La bifurcación del tronco basilar da nacimiento a las arterias cerebrales posteriores, en amarillo. A través de vasos comunicantes, la cerebral posterior se anastomosa con la arteria cerebral media, en rojo, que se dirige a la cisura de Silvio. Por delante, en azul, la arteria cerebral anterior, rama de la carótida interna, que se anastomosa mediante una arteria comunicante anterior. De esta forma, se cierra un circuito, el polígono de Willis. Los elementos vasculares descriptos gobiernan territorios de irrigación precisos y definidos. El tronco basilar irriga tronco encefálico, vermis y hemisferio cerebeloso. La arteria cerebral posterior, amarillo, el sector temporal y occipital. La arteria cerebral media se dirige a irrigar el sector externo de los hemisferios. La arteria cerebral anterior, en azul, el sector orbitario y medial. En la observación lateral, situamos la cara externa del hemisferio derecho y emergiendo de la cisura de Silvio, las ramas originadas a partir de la arteria cerebral media, en rojo. Ubicamos de esta forma el territorio vascular correspondiente a este vaso. Accedemos a continuación a la cara medial del cerebro. Situamos en azul el territorio vascular correspondiente a la arteria cerebral anterior, en circunvolución frontal interna, y los vasos que concluyen en el lóbulo paracentral y precunia. Retomamos a continuación la topografía cráneoencefálica. Resecamos la tienda del cerebelo. Descubrimos de esta manera ambos hemisferios cerebelosos y en el sector central el vermis cerebeloso. Por delante ubicamos topográficamente el tronco basilar, el nacimiento de las arterias cerebelosas superiores, que se dirigen a ambos lados y originan ramas que se han de distribuir en los hemisferios y sector central.